Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubert, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso, el número 85 y 90 si sumamos los 5 primeros que fueron experimentales, Diana. Este capítulo está dedicado a Manuel Belgrano. Es producido por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, radicado en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muy bien. Si no te interesa esta introducción, podés comenzar a ver este episodio cuando comienza la cortina de color negro de 5 segundos. Muy bien. O sea, si no querés escuchar la introducción, salteás. Porque me han pedido evitar la introducción. Para mí es un focus group que armó Francisco Colonna, que tiene ahí, que dice... Nuestro director. Pero bueno. Si seguís, te cuento que estamos en el estudio Buenavista Social Club, es 20 de junio del 2024, en la dirección Max Van Haubert, en la producción general Francisco Colonna, gráfica Florencia Benítez. Me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad y Estado, y yo que, como el Zócalo indica, trabajo donde informa. Este video podcasting está pensado para los alumnos de Historia que cursan la materia Historia Social de América de la carrera de Historia que se dicta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y se denomina Historias Imperiales Conectadas Globales, Trayectorias Historiográficas en torno a la América colonial del siglo XVI al XVIII. Sumamos, por supuesto, a alumnos de otras disciplinas y graduados en ciencias sociales y son más que bienvenidos, Diana, otros públicos. Está orientado para un proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad presencial, Diana, o las formas de despresencialización como la educación a distancia, virtual o de aulas reconfiguradas, sincrónicas o asincrónicas. La despresencialización es el gran desafío que debe afrontar nuestra Facultad de Humanidades, especialmente el Departamento de Historia. Otras facultades y carreras ya están iniciando este camino, que como señalamos en repetidas oportunidades, ha puesto en disputa el paradigma pedagógico dominante del presencialismo. Un doble desafío, Diana, por un lado, despresencializar la docencia universitaria en nuestro ámbito, sino además formar a nuestros futuros colegas no solamente en el presencialismo de la docencia de colegios medios, sino habilitarlos en educación a distancia, virtual, de aulas reconfiguradas, sincrónicas o asincrónicas. Esto redundará en mayores posibilidades laborales para ellos. Debemos recordar que nuestra universidad tiene un CIED que forma parte del sistema Rueda, que es la red de educación a distancia. Las modalidades de educación a distancia para nuestras universidades fueron organizadas en torno a la resolución ministerial 2641 del 2027, que fue reemplazada por la resolución ministerial 2599 del 23. Esto permite que tu carrera sea acreditada y evaluada en dicha modalidad. Para ir finalizando, vamos a extraer una cita que tomamos de la lectura obligatoria del curso que dicta el CIED Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado
aproximaciones teóricas y referencias operativas de la educación universitaria a distancia. Cito: en las universidades esta opción pedagógica ha estado y está orientada a la igualdad de oportunidades educativas y a la democratización de la educación en el nivel superior. Sus orígenes, evolución, características y gestión se diferencian de las propuestas tradicionales y tal singularidad destaca los objetivos políticos que la guían. Para ir finalizando, desde hace mucho tiempo, desde Aporte, y ahora introduciendo el tema, nos enfocamos en unir al Atlántico con el Pacífico. Encontrarás mucho material sobre esta cuestión en www.aportedelahistoria.com.ar. Voy a dejar los links de lo producido en la página y en el encabezado de YouTube. Ahora sí, termina la introducción, viene la cortina y con ustedes Diana Duarte. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya sí. El saludo es de marras, como se suele decir. Sí. ¿Vos viste la iluminación, todo que el director no te iba a decir. Cambiar? Hemos hecho un cambio estético en cuanto a la luz. Todo es experimental. Sí. ¿No es cierto? Sí, hasta yo soy experimental, pero bueno, con mi aparato que tengo acá soy bastante experimental. Sí. Bueno, dando inicio a tu introducción, estábamos en el saludo. Bienvenidos a todos, por supuesto, dependiendo del horario. Entonces, atentos a tu introducción. Hoy vamos a abordar el texto de Mariano Bonielian. Sí, viejo amigo nuestro ya. Sí, porque ya hay varios podcasts que hemos hecho en función a sus textos, a sus trabajos. Panamá, Perú y el universo económico del Pacífico en la temprana globalización, 1580-1640. Que está publicado en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, que es una revista en línea, en debates, y es un texto del 2019. Sí. O sea, es vamos a decirlo, una reciente factura, del último lustro. Bueno, el texto de alguna manera sigue la lógica que tienen los trabajos de Bonielian, que a mi entender son interesantísimos, ¿no? Entonces, lo que propone en el inicio dice, bueno, hay que pensar en la historia global en términos de larga duración, o sea, de long durée. Sí. Y en función de ello, hace una observación, una cronología de cómo debería periodizarse, ¿no? la historia global. Entonces dice, bueno, en un primer momento vamos a tener una globalización arcaica que va de 1565 a 1800, que es multipolar, policéntrica y bipolar, depende esa adjetivación. Luego vamos a tener un segundo momento que es la protoglobalización, que va de 1800 a 1850, y finalmente, una globalización moderna o unipolar occidental que corre desde 1850 hasta el año 2000. Entonces nosotros estamos en el periodo arcaico. Nuestro trabajo va a estar inscripto en el periodo arcaico. Se corre, está exactamente en el periodo arcaico, a pesar de que, bueno, él va a hacer algunas referencias a cómo eso se proyecta un poquito al más proto adelante. Y a la globalización. Bonielian nos dice, en una de estas advertencias introductorias, que la historiografía angloamericana solo considera, ¿no?, dentro de la historia global, a la relación entre China y Europa. No contempla al sudeste asiático, al mundo islámico ni a la India. Ajá. En lo que tiene que ver al periodo arcaico. Correcto, ¿no? sí. O sea que descarta esos espacios.
esos espacios son los que para la historiografía angloamericana son los que tienen que ser tenidos en cuenta. Correcto. China y Europa. Cita, de alguna manera, él retoma o observa el trabajo de Flynn y Giraldes, donde rescatan en este periodo de la globalización el rol de las fronteras ibéricas, en especial la economía novohispana y peruana en su relación con la China en el espacio del Pacífico. Correcto. Que es hacia donde nos vamos a ir dirigiendo. Y este siempre ha sido nuestro gran tema. Y dice Bonialian de los autores de Flynn y Giraldes que ha sido inmerecidamente marginada de la historia atlántica, o sea, la relación de Nueva España, de Perú y China. En el 2018 aparece el primer estudio sobre historia global en donde los protagonistas, ¿no?, son España y Portugal en esa relación con la otra orilla de este comercio. Para Bernd Hausberger, también un conocido nuestro de los trabajos, habla, ¿no es cierto?, de una globalización multipolar para este periodo. ¿Por qué? Las manufacturas tienen su origen en Eurasia, como gran bloque. La plata es americana. Correcto. Y también hay que tener en cuenta las plantaciones europeas de ultramar. Y ahí entra, ¿no es cierto?, vamos a decirlo, un combo bastante complejo y generoso. La historia global se consolida, ¿no?, como una historia propiamente hispanoamericana. El desafío, correcto, te escucho, según Hausberger, dice es reconocer el modus operandi del espacio hispanoamericano en el tablero global. Correcto. Porque para eso ya tenemos un historiador que explicó el modus operandi de la economía hispanoamericana puertas adentro. Correcto. Que es Asadurian. Sí. Pensé que me ibas a hacer la pregunta. No se hace la pregunta. Entonces es esa economía que nosotros conocemos en el concierto global. Por lo tanto, la propuesta de Bonialian es tratar de abordar la economía peruana entre 1580 y 1640, que es una economía, a su entender, autosuficiente y expansiva que permitió la monetización de los mercados en China y en Europa. Claro. Nada más ni nada menos. Brodel decía que toda la plata que circula en China y en Europa es de América. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta economía peruana que nosotros vamos a tomar entre 1580 y 1640? Que es interesante ese límite porque ese límite temporal que le pone él está rozando o se está levemente superponiendo con la crisis de la minería potosina. El primer efecto que tiene esta economía peruana expansiva es que genera una contracción del eje oficial de comercio internacional, que es Sevilla, Panamá, Portobelo. Correcto. O sea, lo que no viene del Atlántico va a ingresar por vía del Pacífico. Y, como lógica y segunda etapa, la promoción informal, mercantil del Pacífico novohispano y las islas Filipinas próximas, ahí sí, al otro gran polo global que es China, ¿no? Entonces, acá vemos algo muy característico de la globalización que un poco nosotros lo vimos cuando hicimos el podcast, cuando analizamos a Stoker y a Platt. Acá hay circulación de agentes, de bienes y capitales. En términos de Stoker diríamos agentes, bienes y saberes.
pero la idea está... Y también rondando está la ahí. religión metida ahí, ¿eh? También. O sea, en última instancia, chocan dos fuerzas interoceánicas. Sí. Hay una tensión y una competencia. ¿Qué es lo que está en competencia? ¿Qué es lo que... ¿Qué artículos? ¿No? Sí, sí. Plata, Sí. obvio. Vino, mercurio y cacao, ¿no? Por supuesto, dice Bonellian, es cierto que a partir de 1640 esa economía pacífica se va a redireccionar para convertirse en una economía atlántica. Entonces, ¿cómo se articulan Perú y Panamá en esta temprana globalización? Entonces dice, bueno, en este contexto nosotros teníamos 3 ejes hispanoamericanos que conectaban a Europa, o si queremos nosotros decir España, para sintetizar, con China y específicamente con el resto de Asia. Uno era a través del Estrecho de Magallanes. Y ahora vamos a explicar cuál era el problema. El segundo era el terrestre. Veracruz, Ciudad de México, Acapulco. Y Ciudad de México a su vez redistribuía hacia el norte y hacia el sur dentro del Virreinato de Nueva España. Y finalmente el tercer eje, que es el centroamericano / peruano. Sí. En el caso del Estrecho de Magallanes, esa vía de conexión va a quedar fuera de uso por 2 motivos distintos. Uno, porque era un área que padecía la presencia permanente, constante y abundante de piratas ingleses y holandeses. Sí. Ya ahí tenemos un inconveniente. Segundo inconveniente era la falta de seguridad. España no podía proveer un sistema de ninguna manera. Y tercero, las condiciones climáticas a las que debía ser sometido quien navegaba en esas latitudes. Sí. Véase Pirata del Caribe. Por ende, la ruta magallánica no va a ser retomada, sino va a haber que esperar hasta el siglo X, bastante entradito, el siglo XVIII, cuando sí ya hay presencia para la caza y pesca de ballenas y de lobos marinos, por un requerimiento de ese tipo de grasa y de aceites animales. La segunda, ¿no es cierto?, la vía terrestre, ¿no es cierto?, Veracruz, Ciudad de México y Acapulco, es la más, por supuesto, es la más activa. Y va a ser la que va a empalmar a través de Acapulco con el famoso Galeón de Manila, iniciativa que se va a iniciar en 1573. De alguna manera, con el galeón se completaba esa red global, o sea, quedaban conectadas Sevilla, Veracruz, la Ciudad de México, Acapulco, Filipinas y China. O sea, si vemos, es un anillo casi perfecto. En 1578 se va a autorizar el tráfico directo entre China, Filipinas, Nueva España, Guatemala, Panamá y Perú. Sí. La felicidad duró poco, muy poquito. Duró poco. Para los peruanos especialmente. Hicieron... Sí. Como dirían los chicos... los chicos de Acapulco tenían mucho peso en España. Y, por último, el último eje, que es el centroamericano peruano. Correcto. Que eran expediciones que se iniciaban desde la capital de Guatemala, específicamente desde el puerto del Realejo, es el puerto operativo, con China. Por supuesto que esa administración hasta ese momento caía bajo la jurisdicción de la Real Hacienda, nada más ni nada menos. O sea, la que cobra impuestos, dicho muy, muy rápido. En 1575 se solicitan permiso para poder unir Realejo, Mindanao y Filipinas. El pedido lo va a hacer el Cabildo de Guatemala.
Por supuesto, la autorización nunca se concretó. ¿Por qué? Porque evidentemente los intereses de Acapulco pesaron. El día que se haga una historia del lobby económico del Pacífico con China en el Imperio Español, se llevan todos los laureles la gente de Acapulco. En 1579 van a partir 3 navíos, más o menos con una dotación entre 300 y 600 marineros, con la autorización del gobernador de la Capitanía General de Filipinas, que es el gobernador Ronquillo. Sí. ¿No? Entonces, mandó barcos a Perú, correcto, ¿no es cierto? Sí. Sin el permiso de Felipe II ni del Consejo de Indias. Claro. Por las suyas. Por las suyas. Una iniciativa, un emprendedor, diríamos en la actualidad. Sí. Y preparó 2 barcos. De esos 3, 2, un barco lo cargó con especies. Claro. Y el otro barco lo cargó con seda y con hierro de China. Directo a Perú. Lo cobrado en concepto de fletes y de almojarifazgo, que es el impuesto de carga de cuando se cargaban productos en puerto, se cobraba este impuesto. Que aclaro, si la mercadería se embarcaba en puertos americanos, el impuesto era del 5%. Si la mercadería se embarcaba en puertos europeos o españoles, era del 2,5%. Claro. Eso demostraba la intencionalidad de desalentar el camino al revés de mercancías de América hacia Europa. Bueno, fueron más eficientes que el Mercosur y la Unión Europea en esta relación. La verdad, Bien. Lo cierto es que toda esa masa de dinero cobrada fue a parar a los bolsillos del gobernador Ronquillo de Filipinas. Porque ¿a quién tenía que dárselo si se lo prohibían? Exacto. No es que fue a parar ni a la Real Hacienda, en ningún, bajo lo que ningún estaba aspecto. Prohibido, cómo se distribuye. Bien. Por lo tanto, este circuito pacífico, con o sin permisos, lícito o ilícito, estaba haciendo peligrar el eje Portobelo-Sevilla. En vista de estas situaciones, en 1582 se va a prohibir los contactos entre la América hispana y Oriente. Solo va a quedar autorizado el galeón de Manila, pero para que abastezca solamente a Nueva España. Correcto. No para que eso después derrame, sino para que abastezca a Nueva España. De esta manera quedan marginados Centroamérica y el Perú de todo contacto con Asia. Aún así fueran mercancías lícitas que ingresan a Acapulco y que luego derramaban hacia el sur. Va a haber que esperar hasta las reformas borbónicas, Diana. Hay que recordar eso. Exactamente. Y bueno, y Chile va a tener que esperar hasta que la Patria Vieja tome el poder en 1809 para que le habiliten el puerto de Valparaíso. Estuvo ese genial y excelente que armaste sobre... Después lo iba a comentar porque... vos sabés que comparaba los escritos de Belgrano como secretario del consulado con el secretario del consulado del Reino de Chile en 1809, que hace un documento fantástico en términos de lectura histórica de lo que era el comercio y lo que significaba la libertad de comercio para el puerto de Valparaíso, ¿no? Por lo tanto, entonces, acá ahora nos adentramos en cómo Perú, ¿no es cierto?, va a pivotear y va a administrar los 2 frentes. Su frente pacífico y su frente atlántico. Claro, tiene los dos, pero con más encarado hacia el tema pacífico, que es lo que trata de desandar Bonilla. Perú, obviamente, es un centro económico en expansión. La plata fluye hacia Portobelo para poder sostener el comercio con lo que se denominan los galeonistas. Los galeonistas son los que vienen desde Sevilla, que ofrecían, por supuesto, textiles, armas, hierro, vino y cuantos productos fueran necesarios para satisfacer
las demandas de los consumidores que poblaban Nueva Granada, o sea, lo que hoy constituye Colombia y Venezuela, Panamá y Perú. Pero la relación entre Perú, Nueva España y China se va a ir consolidando en una triangulación de carácter informal. Porque después de la prohibición que acabamos de señalar, no quedaba otro camino. Va a ir tomando cuerpo una estructura socioeconómica. La economía peruana, ¿no?, tenía muchos lazos con el comercio del Pacífico. Es más, tal vez tenía más lazos con el Pacífico que con el propio Atlántico. En 1607, la audiencia de Panamá va a hacer un informe hablando o señalando que los beneficios del comercio ya no son los de antes, se queja ese informe. Y cita la siguiente cifra. En 1589 habían llegado 94 navíos. En 1605, 2 años antes del informe, 17. Y los están estrangulando y además ahogando lentamente. ¿No? Dice, la plata que pasaba por aquí, dice el informante, ¿qué pasaba? Se divide ahora entre China y Nueva España. Un ejemplo, la seda. Tema de la seda es un tema infinito. Dice, venían tejidos de España a México, o sea, entraban por Veracruz hacia el interior. Y en Acapulco ingresaban los textiles chinos. O sea, hay un choque de potencias. A fines del siglo XVI, España, ¿qué hizo? Mandó a arrasar todas las plantaciones de moreras que había en Nueva España o en México, para decirlo más sencillamente, para poder garantizar el consumo de los textiles de seda que se producían en Toledo, en Granada, en Murcia, en Valencia y en Sevilla. O sea, adiós las moreras. Pero acá va a venir lo gracioso. No hay moreras, no hay gusano de seda, sin embargo en Perú siguen entrando textiles novohispanos. ¿Cómo es posible? Era el remanente que quedaba. Claro, fue lo que le quedó en stock. En stock, sí. En stock. En stock de China, de pero China. bueno. Entonces, pone Bonielian, la seda novohispana y novohispana entrecomillada, que entraba a Perú, era realmente seda china, y ese proceso se dio hasta 1634. Y cambiaba la etiqueta, pero bueno. Claro, era exactamente esa cuestión. El hierro, por ejemplo, cuando en 1581 el gobernador de Filipinas había embarcado un barco completo, una bodega entera, con hierro chino, más allá de la cantidad, en realidad para Perú era muy útil, porque Perú dependía permanentemente de la siderurgia hispana. Acá hay una particularidad. En el área andina también había hierro para explotar, pero los empresarios mineros, entre sacar plata y sacar hierro, ¿qué sacaban? Plata. ¿Qué les faltaba? Hierro. Y no es un tema menor las herramientas de hierro para trabajar en la minería. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Evidentemente, esa otra siderurgia que no se consumió de España era siderurgia china. Claro. Entonces acá hay que empezar a analizar, Bonielian observa cuáles son los excedentes peruanos, sacando a la plata, que entran en este juego de intercambios y de comercialización. Son el azogue, el vino y el cacao. El mundo minero potosino, al poco tiempo de ser explotado, va a ser bendecido con otro descubrimiento que es esencial para la minería, que son las minas de mercurio de Huancavelica. Con lo cual, para Potosí eso significó una
tranquilidad y una expansión muy segura. Y acá hay que recordar una cuestión. El mercurio es un estanco de la corona española. O sea, prestemos atención, o sea, es un monopolio del Estado. El mercurio, el tabaco, la sal, la pólvora, los naipes, son todos estancos del Estado. Sí, acá hay estancos, me hace acordar a Tierra del Fuego. Discúlpeme, ¿no? Sí. Bueno, esto hay que acordarse porque supuestamente nadie, no siendo el Estado, podía comercializar mercurio, en teoría. O otorgar la licencia de explotación. Como entonces, el caso que recién señalé, discúlpeme, Eduardo. Por ejemplo. Por lo tanto, no solamente Perú producía un mercurio que era de mejor calidad que el que venía de Almadén, y por ende tenía una mayor baratura que el que venía de Almadén. Entonces, Potosí se abastecía del mercurio que necesitaba y su excedente se lo enviaba a Nueva España. El tema es que ¿cómo está yendo el mercurio ese hacia Nueva España? Va por vía del contrabando. A eso súmenle que era más barato, era de mejor calidad y encima no tenía la carga de los impuestos. Bien. Segundo excedente, muy importante, que es el vino. Perú producía para sí y vendía vino para Nueva España. Y aunque parezca mentira, el vino como rubro de exportación resultó mucho más importante que la venta de mercurio. En un momento, España quiso prohibir la producción de vino en Perú. O sea, esto es bastante sistemático. Cosa que comienza a ser bien hecha en América y representa una competencia para el mismo producto producido en España, inmediatamente el lobby correspondiente que va recorriendo los pasillos del Consejo de India, de la Casa de Contratación y de la Corte, corta la posibilidad de que eso mismo se produzca en América. O sea, uno se los imagina hoy, pero vos imaginate conectarlo eso 400, 500 años atrás. No, es... Después voy a hacer una conexión, Sí, después voy a hacer una entre el pasado y el presente. Una referencia, una mención que se hizo hoy con los festejos del Día de la Bandera respecto de Belgrano. Bien. Se quiso prohibir. Luego se permitió, o sea, se dio cuenta, evidentemente, que estaba chocando con una situación ríspida, pero lo destacable era que no o sea, lo podía producir para consumir para Perú, pero lo que se prohibía era que fuera enviado a Nueva España. O sea, hasta ahora ninguna prohibición tuvo éxito de las que venimos observando. No, ninguna. Dice, no se compraba vino español en Portobelo. O sea, se mandaba vino, pero nadie lo compraba. Se estima, y escuchen esta cantidad, que la corona dejó de cobrar en impuestos, no en embarques, en impuestos. Calculemos que acá podemos suponer entre los impuestos de embarque, desembarque, más alcabala, vamos a redondear un 15%, haciendo una cuenta gruesa, impositiva. Estoy haciendo los números ya acá. Entre 1580 y 1633, la corona se prohibió de cobrar 6 millones de pesos plata de impuestos no cobrados por el arribo de vino. Que quedó en bolsillo de otros, obviamente. Además, pero aparte, pensemos nosotros que si eso más o menos es un 15%, el volumen en vino plata del que estamos hablando. Y también perdía el mercurio. Claro, pero por eso dice Bonialian, el vino fue un rubro mucho más importante que el mercurio. Entonces dice Bonialian, el vino peruano se utilizó como medio de cambio para pagar las sedas chinas que se compraban en Nueva España. Fantástico.
supuestamente Sí, esas sí, sedas no eran chinas, sino supuestamente eran de Nueva España. Claro. Pero ya sabemos. Sí. Luego viene el cacao, un poco más modesto, ya acá la escala, pero lo cierto es que el cacao peruano tiene que competir con el cacao de Guayaquil a partir de 1620, mientras que, tiene que competir con el cacao de Caracas. El cacao es oriundo de Guayaquil y tiene que competir con el de Caracas. ¿Por qué? Porque el de Caracas alimentaba la ruta atlántica. Sí. Laura Cabrejas habló de eso. Sí. Sí. Y el cacao de Guayaquil es el que va a ir hacia Nueva España. Va a ser introducido, por supuesto, en México a cambio de telas chinas y otros productos, en teoría, novohispanos. Por eso digo, en teoría, los productos son novohispanos. Entonces, hasta acá hablamos de los productos. Ahora tenemos que hablar de los agentes. Ajá. ¿No? O sea, hasta acá hemos tenido funcionarios que han ido hablando, un gobernador muy avesado, muy entrepreneur, ¿no? Un emprendedor, los informes, la Real Hacienda, la Casa, el Consejo de India. Pero ¿quiénes son los agentes entre Perú, Nueva España y las Filipinas? Los famosos peruleros. Entonces, nuestros peruleros son, por Perú, obviamente, son a la vez agentes, comisionistas, representantes de los grandes comerciantes del virreinato, son actores representativos del poder de la economía peruana en la globalización temprana. Y esto lo quiero repetir, son actores representativos del poder de la economía peruana en la globalización temprana. Okay. Dice Bonielian, Hispanoamérica, y atención, fue emisora de agentes locales que promovieron dinámicas globales. Repito, Hispanoamérica fue emisora de agentes locales que promovieron dinámicas globales. Qué fantástico eso. Estos peruleros operaron de manera directa, tanto en el Atlántico, o sea, el eje Sevilla, tenían contactos, ¿no? Sí. Sevilla, Portugal, Génova, Milán, o sea, no es que despreciaban la cota atlántica, no, estaba incorporada. Pero también... Le faltó el Báltico nomás. Ahí, pero si le daban un poco más de tiempo. Sí. Pero también actuaron, por supuesto, en el Pacífico. Plata por mercancías asiáticas. Y por lo tanto, Acapulco fue el nodo portuario, hoy dirían en términos modernos el hub, se le dice ahora. Sí. Acapulco era el nodo portuario con Filipinas. ¿Cómo era la movilidad de estos peruleros, sus dinámicas? La norma establecía que los peruanos, acá estamos hablando de la norma oficial, los comerciantes peruanos se articulaban en Portobelo y luego con la Armada del Sur, o sea, hacían un caminito de tierra y pasaban nuevamente al Pacífico y ahí recalaban y hacían Panamá, Guayaquil, el Callao. Perfecto. Pero en su momento se resistieron, pero luego sí intervinieron en la economía pacífica frente a los novohispanos y a los filipinos. ¿Por qué? Nosotros hicimos un podcast con El secreto encanto de Oriente. Sí, Diana, sí. Bueno, ahí es como que nuestros peruleros quedaban condicionados a la voluntad de lo que le dictaban los novohispanos, o sea, los comerciantes de Acapulco. Entonces, el entramado eran comerciantes filipinos, comerciantes de Acapulco, era como que le imponían situaciones y condiciones a nuestros peruleros. Pues bien,
nuestros peruleros se van a hacer fuertes y se van a emancipar de esas situaciones de conflicto. Dice Bonialian, los peruleros rompieron con dos lógicas de la economía de la época. La primera, el perulero rompió con la regulación de precios del monopolio. Sí. El monopolio tenía una tabla de precios de la cual, de ahí hacia arriba, nunca hacia abajo. Sí. Dice, al tener plata, el metálico contante y sonante, lograban una mayor competencia. O sea, el que pone el cash, diríamos en la actualidad, del líquido, va a obtener un mejor precio. Diversificaba la plata tanto en el comercio del Pacífico como sobre el comercio del Atlántico. Y representaba una competencia muy fuerte. Por ejemplo, podía comprar más espacios en las bodegas de los bancos. Claro. Y el privilegio de la carga del que poco se habla, ¿eh? Claro, porque entonces, hoy nosotros hablaríamos de la logística internacional, lo que implica poder reservar un barco para que traslade container. Lo que los peruleros lograron era directamente arrendar cargas y bodegas completas. Con lo cual te da una prioridad. O sea, si vos ya alquilaste la bodega, la llenás de mercancía, vas a ser el primero en llegar y vas a ser el primero en poder ubicar esa mercancía. Vos sabés que hay una tesis de doctorado sobre los holandeses que contrataban las empresas de flete para acomodar carga. Eran los mejores especialistas en términos de esos tipos de navíos y en cómo se ocupaba la carga, porque no es como diría Diana, no es un dato menor, el volumen de carga bien acomodado que podés llevar, que hasta se puede duplicar en muchos casos, y en otros casos hundir o acorazar la nave, la volcás y se terminó, se para perdió. El mundo europeo, hasta que le ponen el condicionante, ya que mencionás a Países Bajos, pensemos nosotros que la Marina Mercante de Países Bajos llegó hasta entradito el 17, llegó a transportar en sus bodegas el 80% del trigo europeo. Y no contemos el resto de la... Entonces, pero vos y yo lo vimos en el Rijksmuseum, cómo estudiaban en el siglo XVI para acomodar las cargas. Están las maquetas. Para mí fue una cosa sorprendente el barco de cómo, los fluidos cortados por la mitad. Exactamente, pero vimos el original, no vimos una réplica. El original y cómo estudiaban y todos los manuales para de cómo poder se debía acomodar una carga. Bien. Segunda ley que van a quebrantar nuestros peruleros. O sea, primero, la disponibilidad, o sea, trabajan en los dos frentes, pero tienen una gran capacidad, rompe contra los precios monopólicos, pero tienen la capacidad de comprar la reserva de bodegas para poder trasladar sus productos. Y la segunda dice lo siguiente: el régimen de flotas, el original, el oficial, la oferta, ¿no? Mueve al consumo. ¿Qué significaba? Lo que llegaba, la gente no le quedaba otra cuestión que consumir eso que venía. Por ahí quería otra cosa. Pero lo cierto es que ese régimen hacía que la oferta movía el consumo. El perulero invirtió la fórmula y va a ser la demanda la que va a mover al consumo. Va a estar atento a qué quiere el consumidor para atraerlo. ¿Y dónde está? Casi una percepción moderna, actual. Claro. Pero ¿dónde está el tema? La cuestión es que, por supuesto, había mucha avidez por textiles europeos. Entonces nuestros buenos peruleros tomaron muestras de los distintos textiles europeos, que muchos de ellos eran caros para la media general, y llevaron esos originales muy demandados, vuelvo a repetir, por los consumidores, llevaron los originales a China. Y en China pidieron que hicieran copias. O sea, nosotros diríamos el genérico, el alternativo. Sí, pero eso está en el archivo de Indias, están las muestras de tela
que iban a América, que realmente no iban a América, sino que iban a China. Entonces, los peruleros llevaron esos textiles, no solamente textiles, otros productos que eran, que eran requeridos por el consumidor en Perú. Entonces los llevaron, hicieron hacer las copias y las reproducciones en China y lograban, por supuesto, venderlos a un precio muy competitivo. Perdón, para lo que no se escucha, entras en la página web del Archivo de Indias y vas a encontrar cartografía, cuadros. Realmente el trabajo que hay de acumulación de fuentes es impresionante. Pero a mí lo que más me llamó la atención eran estos retazos de tela que se transportaban a China. O sea, compraban todo el stock de muestra, que se llamaba visa de muestra, para los compradores en América. Pero no iban ahí, iban a China. Entonces, lo que queda con esto, lo que queda demostrado era que China no solo vendía suntuarios, que es siempre lo que se decía, claro, ¿no? Telas finas, marquetería, muebles, ocupaban todo el espectro del consumo, sino que también producían textiles y productos de consumo familiar, vamos a decirle, de los sectores subalternos, por ponerle una categoría, no solamente ya para Perú, sino para Hispanoamérica. Porque lo gracioso de todo este tema era que en un momento lo que la corona sí dejó habilitado era que existiera comercio entre Nueva España y Perú, pero era a condición de que los productos fueran o españoles o novohispanos e ingresaran a Perú. Lo que acá se aprovechó fue una oportunidad gigantesca para que entraran en un principio vía China a Acapulco y bajaran, pero después los peruleros se cortaron solo y dijeron: no necesito seguir respetando esa vía, vamos a ir jerárquica de vinculación. Lo cierto es, y como dicen, y quería mencionar una cuestión que nosotros la dijimos acá en otro podcast. Así como los peruleros llevaban originales para que hagan las copias en China, yo me recordé del otro podcast que hicimos nosotros, en donde los ingleses traían los productos de China, es al revés, y los quisieron imitar en Inglaterra, porcelana, textiles. Y esa imitación las utilizaban para que los barcos esclavistas le pagaran a los intermediarios en África, porque también solicitaban tela, porcelana, hasta que evidentemente fue descubierta la imitación, diríamos, burda en la actualidad. O sea que evidentemente ya hace mucho tiempo todo el mundo estaba tratando de copiar o de apropiarse de la idea del otro, ¿no? Bueno, es interesante que a veces, ni los políticos pueden comprender este proceso. Digo, porque obviamente no saben de historia económica, y se ve que no están al tanto de estas cuestiones pasadas, que sirven de ejemplo para donde no tenés que ir. Digo, ¿no? Porque por ahí la gente está cómoda en ese camino y bueno. Entonces dice, los excedentes de metálico que va a tener Perú, evidentemente viajan rumbo más hacia Nueva España y hacia China. Y una de las cuestiones que Bonielian señala de los observadores contemporáneos, coetáneos de ese momento, es que esos desvíos, por supuesto, como dijimos al principio, hacen teclear en la feria de Portobelo, y en realidad ya en ese momento se hablaba hasta qué punto Perú no había logrado una independencia económica a fuerza de una gran informalidad, ¿no? Y bueno, después hay unas series comparativas para ver los flujos. ¿Sabes la pregunta que yo tengo? Si lo que derrumba la política mercantilista de los Austrias no es precisamente el Pacífico y no el Atlántico. Porque siempre hemos observado el gran fracaso de esas políticas económicas mercantilistas en el Atlántico y no en el Pacífico. Y yo no creo que es una pregunta menor, No. Porque, digamos, hay una observación muy insistente que esas prácticas comerciales fracasan en el Atlántico.
y yo te diría que esto que hace Bonalian es dividir la respuesta. Después, por supuesto, a este momento, luego le va a sobrevenir, como él explicó en la periodización, va a sobrevenir el cambio de ruta y nuevamente la atlantización de la economía. Quería hacer esta pequeña reflexión, porque acá se redondea el texto de Bonnier. Hoy me llamó la atención, vos señalaste, hoy es 20 de junio, estamos en el Día de la Bandera, y recordando a Manuel Belgrano. Y en una instancia televisiva, informativa, dicen unas personas, no vale la pena, pero bueno, quienes estaban al frente del segmento informativo decían, es increíble la visión que tenía Belgrano, y estaban no hablando del Belgrano abogado militar, sino que estaban hablando del Belgrano vinculado a la economía, ¿no? Especialmente, nada más ni nada menos. Y dice, y es increíble, dice, Belgrano en sus escritos está hablando de China. ¡Qué hombre visionario! Yo dije, ¡ay, señor! Bueno, bueno, pero fíjate vos que esto también nos ubica un poco a nosotros. Es cierto que Manuel Belgrano tenía todo un diagnóstico muy bien acabado, pero lo que me causó, no sé si una falta de aire al momento de escuchar esa expresión. Mira, Diana, yo cuando la otra vez te comentaba sobre este documento del consulado del Reino de Chile que se emite en 1809 en un momento de disputa si tenían que tener una junta o no, pero hay una prevalecencia de lo que se va a denominar patria vieja. Vos cuando lo lees, yo te diría, no es que me sorprendió, porque es una persona que está informando las ventajas y desventajas que había sufrido el Reino de Chile teniendo el puerto que tenía. Pero también me llevó a pensar que sería también interesante comparar esos escritos del consulado del Reino de Chile con los que hacía Manuel Belgrano en el consulado de Buenos Aires. Y te diría que había muchos puntos de contacto, porque además la historiografía argentina es escolar, no estoy hablando de la académica, estoy hablando de la escolar, decidió no conectar esas líneas de pensamiento que había en el lado del Pacífico y en el lado del Atlántico. Y para mí lo más lamentable es esa desconexión que sí conecta Carlos Empata Sadurian. Es como haber partido esa Argentina, a ese virreinato del Río de la Plata, la mitad hacia el Río de la Plata, y no era la mitad hacia el Pacífico. Todas las vías de comunicaciones que la historia escolar ha negado, digamos, hay algún ayornamiento, pero sin la fuerza de conexión que yo creo que debe tener. La desconexión fue muy evidente. Recordá que nosotros hicimos ese trabajo hace muchos años, que presentamos a la GEMO, cuando un alumno mío me pregunta en un trabajo que había hecho Carlos Mayo sobre Patricio, y me dice, ¿qué es un chileno en Uruguay? Y que nos llevó a indagar, digamos, no en términos académicos, porque estaba muy claro cómo lo podíamos realizar para los colegios medios, para decirle, esto es así, acá lo que hay que ver es por qué se produce esta desconexión en los saberes de la historia, que no nos permite ver la historia completa, la página par y la página impar. Discúlpenme el énfasis porque cansa a veces, que me acuerdo que en ese momento vos les habías alcanzado ese trabajo precioso que hizo el colega José Mateo. Claro, migrar y volver a migrar. Y migrar, fragmentos, porque eran criaturas de 14 y 15 años, pero también se sorprendían, porque obviamente
se alienta una visión como digamos de disputa con lo que va a ser después la actual República de Chile o el nacimiento de las naciones de Argentina y de Chile, cuando vos veías las conexiones, estaban más preocupados de quienes desconectaban que buscar las conexiones. Acá lo que veo hace mucho tiempo que prevalecen las desconexiones y no las conexiones. Y una cosa que se reía esto Armando de Ramón, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Un gran historiador chileno, cuando él, digamos, hacía referencia a todos los escritos que había en los consulados del Reino de Chile con respecto a una alianza estratégica que tenían que tener con Buenos Aires. Y en función de eso también es esa idea de que las poblaciones eran estáticas, no se movían de su lugar. Bien. Y lo otro, que también lo hemos citado en un momento, sería el caso para, si bien el Río de la Plata estaba muy atrás de todos estos movimientos, porque éramos, como decimos ya, el fondo del patio de la casa, pero un poco el caso de Domenech Mateu o de Domingo Mateu, que él estaba... Ambos de Mataró, Barcelona. De Barcelona, claro. Que él estaba agenciado por su familia en Buenos Aires, tenía un hermano que estaba pivoteaba entre Panamá y Guatemala y los otros hermanos que habían quedado en España para poder manejar la cuestión mercantil. Yo no sé si la historia, Diana, da lecciones, pero algo uno aprende de procesos que están germinando, porque obviamente el capitalismo está en una etapa de germinación, pero digamos, el impulso que tuvo la modernidad de salir de economías autárquicas a economías locales, a economías regionales e internacionales, y todo ese entramado y alianza por las cuales va a haber conflictos de larga data, pero que son por términos comerciales, hay que conectarlos de alguna manera, ¿me entendés? Porque si no, todo es como, uy, mirá el descubrimiento que hicimos. ¿Qué es lo que dijo la periodista esta? Mirá lo que descubrimos. Bien, está bien descubrirlo, no está mal no descubrirlo. Pero esto es algo que ya tendría que estar en el cajón cultural, si vos querés, tiene que venir con ese bagaje. Vos cuando abrís la caja del cajón cultural de las políticas comerciales decís, bueno, acá está China. China no está desde ahora o con Kissinger y Mao Zedong. China está presente para la América colonial desde hace mucho tiempo. Yo por eso les comentaba ayer a los alumnos cuando a principios de este siglo que estamos circulando del 21 y cuando todo el mundo hablaba así, o sea, era destacable las tasas de crecimiento que tenía, a tal punto que quedó en la lógica tasas chinas de crecimiento, por el ritmo que tenían y el mismo fenómeno que estaba, claro, y la incidencia también de India, ¿no? Y la participación que esas dos economías estaban teniendo en el PBI internacional, no recordar lo que el caso de Brodel, cuando él señalaba lo que representaba, sin tener las mismas estadísticas, lo que representaba la economía china-india en el contexto de lo que él, de su estudio, cuando él hace su obra Civilización Material y Capitalismo. Es que para algunos políticos Brodel debe ser una marca de zapatilla. No, pero en serio te lo digo, porque vos cuando hablas, digamos, por cuestiones personales que vos has compartido, se te quedan mirando como diciendo... Eso no lo sabía, te Y vos le decís, pero mire que esto está saldado hace 70, 60 años, te miran con más asombro, como diciendo, esto no es de ahora. No es de ahora, de hace un tiempo ya. No, es de hace un tiempito, viste, que están discutiendo esto. Pero bueno, vuelvo a repetirte, lamentablemente quienes tienen que tenerlo no poseen ese bagaje de ese cajoncito cultural que cuando vos lo sacás recuperás la información. Porque la información, Diana, todos sabemos que avasallamos a nuestros alumnos en secundaria con información, le pedimos que la manejen, que la comprendan. Pero realmente cuando vos recuperás esa información de esa biblioteca que está ahí, que vos se la generaste al alumno, está para que la utilice. Pero bueno, yo para ir finalizando, la verdad estos temas vos sabés que me ponen mal, no sé por qué, pero bueno, la función es un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Wow. Bueno, sí quiero decir que, en serio, por favor, para ir finalizando, desde hace mucho tiempo, desde Aporte nos enfocamos en unir al Atlántico con el Pacífico. Vas a encontrar mucho material sobre esta cuestión en www.aportelahistoria.com.ar. Y vas a encontrar 2 mapas de globo terráqueos que hicimos con Diana y con Max, donde señalamos esa ruta. Yo voy a dejar el link para que cuando te vayan escuchando la gente se detenga y pueda ir al mapa, porque Bien. voy a dejarla, toma la palabra de dejar la referencia porque a veces me olvido. Bien. Bueno. Bueno, hoy tenemos una nueva estética desde es una experiencia desde el director la vino iluminación. muy Bien. Eso te iba a preguntar, porque veo acá especialmente un símbolo y bueno, dije, yo semióticamente no voy a decir lo que representa Edimburgo para Manuel Belgrano. claro. Representa mucho. Para que también vean la conexión que había, no solamente en términos de escritos económicos, que nacieron muchos acá y que él conocía, sí. Y esto, bueno, pertenece al director, que es una manera de que esté presente entre nosotros. Una cosa que quiero aclarar, que tendría que haberla dicho en principio. Nosotros faltamos 2 miércoles, porque, bueno, nuestro sindicato, que es ADUM, y a nivel nacional CODADU, decretó paro sucesivo. Y el próximo miércoles tampoco vamos a estar con ustedes porque, bueno, ayer también decretaron un paro. Y nosotros, bueno, somos afiliados a ADUM. Igualmente tenemos independencia de criterio en la Universidad Nacional de Mar del Plata, dictar o no dictar clase, no lo vamos a hacer. Así que bueno, eso es la explicación a muchos compatriotas de otros lugares de América que nos preguntan ¿y qué pasó? Uno me dijo, la extrañamos a Diana. Yo no sé, en serio. Me voy a revelar, no, esto no puede ser. No, así no puede ser. Voy a poner un holograma mío nada más que haga así, viste, como los Michelin y nada más. Bueno, te agradezco la oportunidad hasta de quejarme hoy y de divertirme también. Y bueno, como siempre, te agradezco porque me permitas este nivel de comunicación. Bien. Bueno, como siempre decimos, les agradecemos a quienes nos siguen. Ya saben, si les gustó, les dan un like. Si no nos siguen, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Aportes de la Historia. Y bueno, en un próximo encuentro que veremos cuándo se va a dar. Así que un saludo a todos, cuídense, abrazo y hasta la próxima. Y a mi club de fan también los saludo, que soy solo yo. Un beso grande, Diana. Hasta la próxima. Gracias, como siempre. Hasta pronto.